Muy buenas, maestro, compañero. Quien les habla, Fernando Emilio Vilche, integrante del Grupo A, que está compuesto por Robert Antonio Boció, Wendy Miniel, Albert Fernández y quien le habla. En esta ocasión vamos a estar tratando el tema sobre los algoritmos y los diagramas de flujo. Comenzamos. Bien, definiendo algoritmos desde una parte más amplia o una parte general, podemos decir que es aquella serie de pasos que se realiza de manera ordenada y sistemática en la que se busca obtener un resultado. Pero en programación, algoritmo está definido como aquella serie de pasos que se realiza de manera definida, de manera sistemática, en la cual no existe ningún tipo de ambigüedad, pero todo en base a un propósito que es solucionar un problema, de lo cual se busca obtener una buena y válida solución. Como característica, los algoritmos tienen que mantener ciertos aspectos, que son los siguientes. Primero, tiene que ser preciso. Segundo, tiene que ser bien definido. Tercero, tiene que ser finito. Cuarto, tiene que ser legible, pero sobre todo tiene que cumplir una base que es de manera estructural, en que el algoritmo tiene que tener una entrada, tiene que llevar un proceso y tiene que tener una salida. Es decir, el algoritmo tiene que tener un inicio, tiene que tener un proceso y tiene que tener un final. De lo contrario, su algoritmo se va a continuar ejecutando de manera infinita. Bien, como le decía, como característica de un algoritmo, podemos ver que el algoritmo tiene que ser preciso, tiene que tener un orden establecido. Si el algoritmo empieza hablando de Juan, totalmente tiene que ir definiendo y estableciendo qué sucede con Juan durante su proceso. No puede terminar concluyendo con José simplemente y olvidarse de Juan. Eso es decir, que tiene que tener cada una de sus variables definidas y organizadas de manera sistemática. Cuando le hablo de sistemático, le estoy hablando que algo sigue un curso, un proceso que se deriva uno de otro. Tiene que estar bien definido. Es decir, si se sigue el algoritmo 2 veces, el resultado debe ser el mismo. Aún así, ¿por qué? Tiene los mismos datos introducidos. El algoritmo tiene que ser finito. Es decir, que el algoritmo tiene que terminar en algún momento. Tiene que ser legible. El algoritmo, la resolución del problema, ese problema tiene que ser totalmente definido, totalmente claro y tiene que estar totalmente comprendible para la persona que va a ejecutar el programa. El algoritmo debe estar bien definido bajo 3 pasos, que es la entrada, que es la input, la entrada de datos, es el proceso, que es lo que se dice que se va a hacer con esa información, y la salida, que es la resolución del problema, que son los resultados de ese problema. Pero sobre todo debemos tomar en cuenta que el algoritmo no puede ser ambiguo, no puede obtener ambigüedad. Bien, por ejemplo, tenemos el siguiente de cómo lavarse la mano. Podemos notar que aquí existe una entrada de datos, que se va a depositar un producto en la mano para que sea lavada. Ese producto tiene que estar definido, ya sea champú o jabón de mano, o jabón líquido. Podemos ver que se sigue una serie de pasos. Por eso tiene que ser preciso y se sigue un orden del 1 hasta el 8 en el que se hacen diferentes tipos de maniobras de cómo lavarse la mano. Y al final tiene una salida, tiene que ser finito, termina en algún momento. Aquí podemos ver la salida. Los algoritmos tienen algo que se llaman ciclos y cada ciclo sigue y responde a un proceso, a una función que se ejecuta. Como ejemplo de algoritmo le traigo el siguiente. Vamos a crear un algoritmo que nos permita leer los números insertados por el teclado y que diga si ese número es verdadero o es falso. Podemos ver de la siguiente manera, pero hay algo que debemos también definir, que es el pseudocódigo. Mezcla un lenguaje de programación y español o cualquier otro idioma que se emplea para realizar el diseño de un programa. Esa es la definición que podemos ver sobre lo que es un pseudocódigo. Bien, como les decía, el algoritmo sigue un proceso, se le inserta un título, en esta ocasión no tiene título, se define un número, porque la variable va a ser número actualmente, pero se le tiene que establecer el tipo de variable, el tipo de datos que el algoritmo va a obtener, la definimos como entero. Luego escribimos, le damos a escribir, que es la manera en que se va a representar en la pantalla el tipo de información que pide.
Expresado el ejemplo anterior, vamos a ejecutarlo mediante el programa PCIN y verificar si los resultados son los esperados. Bien, como tenemos acá nuestra aplicación de PCIN, podemos ver totalmente la pizarra de PCIN la tenemos en blanco para ver si podemos ejecutar el programa según lo anterior expresado. Como ya nos hemos familiarizado con la palabra algoritmo, lo voy a realizar con la palabra proceso, que también es válida para ejecutar un algoritmo. Proceso, luego colocamos el nombre, mostrar el número. Ya sabemos que el valor es un número negativo o positivo. Entonces, de todo modo, verificamos que el algoritmo tiene que tener un inicio y un final según la estructura que acabamos de definir. Entonces, como inicio, definimos lo que son sus variables, dándole al comando definir. Definir el número num como entero, puesto que es el tipo de variable con la que vamos a trabajar. En este caso. Bien. Luego nos vamos al comando escribir, que es el comando que se presentará a la pantalla o al ambiente del usuario. Acá, dentro de comillas, podemos colocar qué que nosotros queremos mostrar. Recordando que el usuario que acabamos de ingresar en PCI no admite lo que es acento ni u otro carácter que nosotros entendemos que una letra lleva por gramática. Luego le damos al comando leer, ya como lo habíamos expresado, es el comando que nos permite a nosotros ingresar el tipo de variable. ¿Qué tipo de variable vamos a leer y cómo lo vamos a hacer? Leer num seguido entre punto y coma. El mismo algoritmo nos va a ir pidiendo, nos va a ir corrigiendo algunas de las faltas que nosotros vamos cometiendo o lo que el mismo programa nos va a ir indicando dónde o qué tipo de comando que hemos ingresado no corresponde. Bien, entonces acá podemos ver los comandos también, cuáles son los comandos. Ahora bien, para este tipo de programa nosotros necesitaremos lo que es un arreglo, que es, en este caso voy a utilizar el arreglo si. Entonces, si el número, agregando lo que es una expresión lógica, nosotros podemos escribirlo de esta manera. Si el número es menor, es el proceso que estoy definiendo, que yo quiero que me haga el algoritmo con esa variable, esos resultados, con esa información que yo le estoy ingresando. Número, entonces, escribir lo que yo quiero que salga en pantalla según el elemento resultado de esa operación. Escribir el número es positivo. Bien, luego cerramos con lo que es punto y coma. Si no, es decir, que si no es así, que esta es la parte lógica, que es falsa, si no, escribir, entre comillas, el número es falso. O es negativo, Cerramos y le damos a ejecutar para verificar si el algoritmo está totalmente de la manera correcta. Ingreso un número, el 5, el número positivo. Vamos a reiniciar. De nuevo, ingreso un número, menos 5, el número es negativo. De esa manera podemos verificar si nuestro algoritmo está totalmente correcto. Como vemos, ya resolvimos el problema, que es saber si el número que ingresamos es positivo o es negativo. Gracias. Buenas,
Mi nombre es Wendy Miniel y estaré tratando el tema diagramas de flujo. Un diagrama de flujo es una forma visual la cual nos permite representar un algoritmo o programa. En los diagramas de flujo se usan diferentes elementos y conexiones las cuales nos permiten representar el algoritmo de una manera visual, estructurada y organizada. El diagrama de flujo es un dibujo que representa un proceso detallando sus tareas y decisiones. Su finalidad es expresar de manera simple y visual lo que ocurre en un proceso o en un programa, de manera que sea fácil de comprender. Los diagramas de flujo se pueden representar al programador para que éste comprenda mejor lo que el cliente quiere realizar. Posteriormente, el programador desarrollará un programa basándose en el diagrama de flujo. También se dibujan diagramas de flujo para documentar un programa de ordenadores una vez terminado, para comunicar lo que hace el programa de una manera visual y comprensible. Los diagramas de flujo no se limitan a representar el funcionamiento de los programas. También puede informar de las tareas que debemos realizar en una situación determinada. La importancia de los diagramas de flujo en la programación es demasiada, ya que por este medio nos facilita la manera de representar visualmente el flujo de datos por medio de un sistema de tratamiento de información. En este podemos realizar un análisis de procesos y procedimientos que requerimos para realizar un programa o un objetivo. El diagrama de flujo es también un esquema que representa gráficamente lo que es el algoritmo. Sabemos ya que el algoritmo son pasos secuenciales que debemos llevar a cabo. Se basan en utilización de diversos símbolos para representar operaciones específicas, es decir, en la representación gráfica de las distintas operaciones que se tienen que realizar para resolver un problema, indicando, expresando el orden lógico para poder realizarse. Se le llama diagrama de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de operaciones. Para hacer comprensible los diagramas de flujo a todas las personas, los símbolos se someten a una normalización. Saludos, muy buenas, maestros, compañeros. Mi nombre es Robert Antonio, como mencionó mi compañero anteriormente, y en esta ocasión le vamos a estar exponiendo acerca de lo que es la simbología de los diagramas de flujo. Vamos a estar definiendo los principales símbolos que se utilizan en los diagramas, su función y así poder entender sus principales características. Lo voy a mostrar por pantalla los diferentes símbolos que se utilizan en los diagramas de flujo, el significado de cada uno de ellos y con sus definiciones. Lo primero que debemos entender es que para nosotros como programadores realizar un diagrama de flujo tenemos que saber que cada diagrama tiene un inicio. El inicio se representa con este símbolo y se utiliza para indicar el inicio y el final de un diagrama. Solo puede salir una línea de flujo y al final solo debe llegar una línea. De igual manera tenemos el símbolo de entrada y salida de datos por cualquier dispositivo, ya sea un escáner, un lector de código de barra, un micrófono, parlante, etc. También tenemos el símbolo que representa la entrada por teclado. La entrada por teclado de datos indica que el computador debe esperar a que el usuario teclee un dato que se guardará en una variable o constante. De igual manera, tenemos el símbolo que representa la acción de un proceso o instrucción general que debe realizarse operaciones aritméticas
asignaciones, etc. Aquí también tenemos lo que es la simbología de las flechas de dirección, indica el seguimiento lógico del diagrama, también indica el sentido de ejecución de la operación. También podemos ver el símbolo que representa la decisión. Este símbolo, también llamado como diamante o rombo, indica la comparación de dos datos y dependiendo del resultado lógico, falso o verdadero, se toma la decisión de seguir un camino del diagrama u otro. También aquí tenemos el símbolo que representa la impresora de documentos. La impresora de documentos de uno o varios resultados en forma impresa. Podemos también ver el símbolo que representa la pantalla, la instrucción de presentación de mensaje o resultado de pantalla. Aquí tenemos también lo que es el conector interno, el símbolo que lo representa, indica el enlace de dos partes de un diagrama dentro de la misma página. Y por último, y no menos importante, tenemos el conector externo. Este indica el enlace de dos partes de un diagrama en páginas diferentes. Lo vamos a estar dejando con mi compañero.